Bueno, tenemos al siguiente entrevistado, un amigo y compañero. Está presentando su último libro, que se titula ¿Qué es el peronismo? Mirá en dónde se metió a descifrar. El compañero doctor Marcelo Koenig es el secretario general de la corriente peronista Descamisado. ¿Cómo estás, Marcelo? Porque me parece que vale la pena la discusión, ¿no? En estos tiempos más que nunca, ¿no? Cuando vemos que se empieza a agotar cada vez más rápido los ciclos del neoliberalismo y de esta propuesta que se plantea como nueva, pero es viejísima en la Argentina, vale la pena discutir qué es el peronismo, ¿no? Para que no nos pase como la experiencia de Alberto Fernández. Bien. En donde pusimos al frente de un gobierno supuestamente peronista para volver a un tipo que decía en mi vida influyó más Bob Dylan que las 20 verdades peronistas. Ay, Dios, ¿no? Qué vergüenza. Ay, sí, tal cual. Con un lugar en un momento bastante raro, digamos, donde el perro era como su compañero, o sea, no se mostraba ni siquiera en una gestión. Sí, no, y además lo que se dedicaba, ¿no? Si realmente, pues si es alguien que tiene vocación política, que se dedique nada más que a corretear mujeres y no todas las horas del día y a la noche también, como diría, las 24 horas del día y a la noche también, como diría Arminio Iglesias, es una cosa bastante rara. Sí, hizo bastante daño, ¿no? A nosotros, sí, sin duda. A cómo veníamos. Porque me parece que tenemos que partir de esa autocrítica para poder pensar y religar con lo que la sociedad quiere, porque yo no creo que sea como dice el meme ese, van a venir de rodillas pidiendo peronismo, no va a ser así. Nosotros tenemos que ser capaces de escuchar, tenemos que ser capaces de hacer autocrítica, tenemos que ser capaces de entender que parte de lo que hicimos, que nosotros particularmente reivindicamos, los 12 años de Néstor y Cristina, también tuvieron límites que nos condujeron a este momento, porque si no, no nos vamos a explicar por qué un energúmeno como Milei, sin disfrazarse de nada y diciendo un montón de barbaridades, ganó las elecciones en el balotaje por el 56%. Siendo sincero, es verdad. ¿Y qué es el peronismo? ¿O hay que comprar el libro? Mira, a mí me llevó 400 páginas explicarlo. Si vos me pedís que te lo resuma en una frase, me va a costar un poquito, ¿no? Digamos, pero yo creo que el peronismo siempre implica una disputa de sentido. Una disputa de sentido no en torno a la nada, porque sino en torno a lo que son sus banderas históricas, ¿no? A qué es en un momento histórico la soberanía política, qué es la justicia social y qué es la independencia económica. Y me parece que en todo caso, en torno a eso es que hay que articular el debate. Después también es un montón de cosas, pero yo creo que lo más importante que más que es en qué situación está, y después de casi 80 años de su desarrollo, el peronismo está en condiciones de pensarse y de explicarse a sí mismo y no ser explicado por otros, que es lo que siempre pasa. Este no es el primer libro que tiene el mismo título, que es el peronismo, pero hasta ahora todos los libros, o la mayoría de los libros escritos sobre qué es el peronismo, son escritos por gente antiperonista o recién llegada al peronismo. Entonces me parece que en algún momento tenemos que empezar a debatir entre nosotros qué es, y sobre todo debatirlo de cara a la sociedad. A narrarnos nosotros mismos. Es cierto, así. El peronismo tiene esa particularidad que como que todos se creen con derecho a opinar qué es lo que tenemos que hacer, júntense, sepárense, salgan a la calle, ¿viste? ¿Qué candidato van a tener? Claro, todos los que no son peronistas dicen cosas acerca del peronismo.
hoy más que nunca, ¿no? Porque hoy los medios que se suponen que son opositores, que consumen la mayoría de los peronistas, tanto digo los medios televisivos como los de streaming, se paran del lugar de enseñar la militancia que tiene que hacer, ¿no? Entonces lo vemos al Gato Silvestre, que siempre fue radical toda su vida, diciendo que tiene que hacer o dejar de hacer el peronismo, qué candidato tiene que tener, sí. La verdad que es parte de la intencionalidad del libro es eso, es pensarnos por nosotros mismos y no ser pensados por nadie. Sí, ahí un poco. ¿Qué tal? Buen día, Daniel. Buen día, Daniel. Volver al peronismo fundacional, claro, un poco el 1,5 millones de votos en blanco, ¿no? Por ejemplo, en el 58, cuando Perón dijo que había que votarlo a Frondizi. Un poco lo que fue la Fundación Eva Perón, ¿no? Las máquinas de coser, el estado de la Argentina en ese momento, una Argentina rala, que el único que tenía era el Cábana y el Obelisco, y cómo crece con Perón. O sea, un poco yo lo veo por ese lado, o sea, empezar a ver al peronismo en el sentimiento, en lo que nos pasó a nosotros los argentinos, a mi vieja cuando le dieron la máquina de coser, un poco eso. Eso es un poco las raíces del peronismo, ¿no? Y yo creo que hay que abrevar en esas raíces, porque cuando uno olvida esas raíces se pierde un poco por las nubes. Pero también hay que construir un peronismo con alas, ¿no? Que no sea meramente una nostalgia, sino que sea capaz de generar un proyecto nacional en el mundo de hoy. Por eso Perón eligió la palabra doctrina y no la palabra ideología, y mucho menos la palabra dogma para definir su sistema de ideas. La ideología es la intención de formatear la realidad en base a un sistema rígido de ideas. El dogmatismo ni hablar, es algo que no cambia en el tiempo, pero la doctrina, que como decía es un concepto de origen militar que tiene que ver con la justificación de la acción del decisor militar, tiene parte de las preguntas sobre la realidad y construye una estrategia para cambiar esa realidad. Entonces, por eso es que la doctrina requiere siempre de una actualización doctrinaria, y nosotros tenemos que, sin dejar de, vuelvo a decir, abrevar en esas raíces, como vos bien decías, ser capaces de proponer un proyecto para la Argentina de hoy y para la América Latina de hoy. Sí, yo un poco te hacía mención, como cuando uno dice, cuando un pueblo no piensa la historia no tiene futuro. Un poquito desde ahí, medio te lo decía, no era precisamente tan exhaustivo, pero sí, estoy de acuerdo con vos. Yo creo que hay que darle otra vuelta, pero también, bueno, tener memoria, que es lo que nos va a llevar realmente a tener más alas. Un poco era eso. Sin duda que es así, que recuperar la discusión de la historia no es una discusión nunca ociosa, ni la historia es una disciplina para lucirse comiendo canapé. Realmente la historia es una disputa de sentido sobre el futuro más que sobre el pasado, y poder construir nuestra propia mirada de la historia también es una parte de ir construyendo futuro. Yo acuerdo con esto que vos decís de que es imprescindible revisar no solamente nuestra historia, sino la historia argentina en general, y me parece que eso también nos da elementos para pensar el futuro. Hola Andrés, te habla de vuelta. Acá el compañero Daniel es un militante de la FAP, de Mataderos, de aquellos años, así que tienen, y con una historia de la familia de la Resistencia, así que siempre nos trae un poco de aquellas historias que nos hacen tan bien. Che, vos Marcelo decías, un peronismo con alas, un peronismo que se proyecte a futuro. ¿Quién está pensando en ese futuro? ¿Cómo está pensando el movimiento en ese futuro? Mirá, no sé si el peronismo tiene las discusiones que a mí me gustaría que tenga, ¿no? Yo creo que el peronismo en este momento está enfermo de electoralismo, y entonces piensa al futuro por
la cerradura de las cuestiones electorales. Y ahí donde uno ve la lamentable influencia de los gurúes del marketing y que todo es un problema de comunicación, parecía que la discusión política está por detrás y que lo único importante es cómo uno se presenta a la sociedad para conquistar el voto, ¿no? Y me parece que eso es una manera medio restringida, medio pobre en todo caso de mirar, pero además tiene la lógica de pensar con esos criterios de marketing que tenemos que moderar el discurso porque hay dos grupos muy diferenciados, que es lo que siempre dicen, más allá de que uno le saca la hojarasca, lo que termina quedando es siempre hay dos núcleos muy definidos del peronismo y el antiperonismo, y después hay un gran centro que es el que termina diciendo, entonces hay que correrse al centro para agarrar esos votos. Yo creo que eso es si me permiten el academicismo, es una pelotudez, y que realmente no, si uno mira la historia del peronismo, nunca generó tanto apoyo masivo como cuando se radicalizó, como cuando tuvo un proyecto realmente revolucionario a lo largo del tiempo. Entonces, claramente la idea de hay que rearmar al peronismo como parte de la avenida del centro, como le decía, como intentó Massa, como ahora hace un poquito lo intentaron en una reunión en Parque Norte, ¿no? Sí, me parece que eso ya demostró que es una vía muerta, ¿no? De alguna manera el propio Alberto Fernández es parte de esa lógica, y la verdad es que lo que demostró es su fracaso. Bueno, Milei claramente no fue por la ancha avenida del centro para ganar. Claramente, la derecha nos da un ejemplo de eso, ¿no? Si fuera real esta tesis de que lo que hay que hacer es conquistar el centro con la moderación, con la cosa políticamente correcta, Rodríguez Larreta sería presidente, no Milei. Tal cual. Sí, la derecha es coherente, siempre fue igual. La derecha es muy coherente con la política de ellos. Y estoy de acuerdo con vos, estoy totalmente de acuerdo. El peronismo, un poco parafraseándolo, ¿no? Lo nuestro será revolución o no será nada. Los Pichetto, los Scioli, los Alberto Fernández no son parte nuestra. Así que sí, estamos de acuerdo con lo que vos decís. Bueno, ahora hay que ver cómo vamos de acá en adelante, ¿no? Que un poco lo que te preguntaba Andrés. Sí, yo particularmente, más allá de que veo muy pobre la discusión, creo que el único que está preocupado por eso, por no hacer política solamente mirando al espejo retrovisor y empezar a mirar un poco para adelante, es Axel, ¿no? Digamos, él con los encuentros que está haciendo del Movimiento de Derecho al Futuro en capítulos que tocan algunas discusiones particulares, apareció ya el de universidad, el de salud, el de ciencia y algunos otros más. Me parece que se está preparando uno de trabajo. Me parece que esas cosas son interesantes, son limitadas en muchas cosas. La propia creación del Instituto del Derecho al Futuro es a veces demasiado restringida a lo técnico por la propia impronta de algunos de los que están más cerca de Axel, pero me parece que por lo menos ahí hay una intencionalidad. A mí me encanta esa definición que genera urticaria en otros, que hay que componer nuevas canciones, aun cuando no tengamos garantizado que esas canciones se transformen en clásicos como la que sabemos todos. Bueno, es tiempo de eso, y me parece que Axel tiene esa actitud, digamos, lo plantea y lo dice. Después también está en la propia militancia, cómo recoge esas iniciativas, cómo le da cuerpo, cómo le da debate, cómo rompemos un poco la inercia de una militancia que parece un sindicato de aplaudidores, ¿no? Digamos, y me parece que eso también es parte de animarnos a discutir en qué país queremos vivir. El otro día, cuando lo presenté en Córdoba, la compañera que estuvo ahí presentándolo conmigo, que entre paréntesis es doctora en filosofía, no por eso dijo una cosa piola, no porque yo no creo demasiado en los títulos, pero dijo: tenemos que dejar de discutir
¿quién es el peronismo para empezar a discutir qué es el peronismo? Y me pareció una frase realmente brillante. Bien, muy bien. Sí, Muy sí. buena. Ayer estuvo en Córdoba, Axel. Sí, estuvo en una actividad de la universidad, en la UTN, y estuvo también en una actividad del sindicato de Sanidad. Y para ir terminando, pues se nos acaba el tiempo, te agradecemos, Marcelo, como siempre. ¿Cuáles son las tareas de los militantes, los que andamos con la pata al piso, para poder traer de vuelta el proyecto nacional a la Argentina? Mira, para mí es romper ciertas inercias de pensar que la política solamente se construye desde lo electoral, es prepararse para la batalla. Parece contradictorio eso, pero hay que prepararse para la batalla electoral del año que viene, porque no es solamente una batalla electoral, sino que es una batalla decisiva por el destino de la Argentina, porque si Milei o el recambio de Milei logra una reelección, nos vamos a quedar sin Argentina. Así de trágico lo digo, así de brutal, pero estoy convencido que 4 años más de estos cipayos gobernándonos y terminan poniendo una bandera de remate. Y por eso me parece que es importante, pero para eso, para realmente ayudar a esa victoria, lo que hay que hacer es generar un cara a cara con los miles de hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho de la patria, porque ese es nuestro valor como militante, no ser la infantería de un ejército invencible. ¿Sería por Facebook, ser aquello que ellos no pueden construir. ¿Con las redes sociales? No, para mí es cara a cara, por eso digo cara a cara. Las redes sociales no son cara a cara, es un lugar en donde tenemos que dar batalla, sí, claro que sí, pero es, si me permitís la metáfora futbolera, es el lugar en donde jugamos de visitante, donde nos cambian las reglas, nos ponen el árbitro ellos, nos tiran piedra en el micro cuando llegamos a la cancha. Todo eso, porque las redes sociales no son neutras, las redes sociales son oligopolios y todos nosotros nos manejamos en redes que son de 3 o 4 megamillonarios y que ahí nos dicen o nos dejan de decir, y aparte tiene el algoritmo, es gorila, tiene una lógica que tiene que ver con la lógica de mercado. Entonces yo creo que ahí es un partido que hay que jugar, pero uno juega de visitante. Pero el problema es que nosotros estamos abandonando desde hace algún tiempo el partido de local, ¿no? En el cara a cara, en el territorio, en los barrios, en las fábricas, en los colegios, en las universidades. Eso es lo que tenemos que ganar, dejar de mirarnos el ombligo y hacer internismo y criticar a los otros y empezar a construir niveles crecientes de organización popular. Ahí ese yo creo que es el rol de la militancia hoy. Sí, un poco la militancia de base. Como se Sí, totalmente. Claro. Sí, era puerta a puerta, un boletín, un folleto, la charla con la gente y empezar a esclarecer desde ahí. Y un poco lo que decías vos es verdad también, tampoco apuntar a una cuestión electoral. Hay un compañero nuestro, Mario, la vez pasada me decía, ¿sabe qué pasa, Daniel? Cuando la gente lee el peronismo se peroniza solo. Un poco es eso, ¿no? Charlar lo que realmente es el peronismo. Y después la cuestión electoral viene por madurez, ¿no? Y también dar testimonio, ¿no? O sea, es cierto que si vos lees te peronizás solo, pero además dar testimonio, ¿no? Porque si alguien que se dice peronista después tiene una vida totalmente contraria, entonces entra en las balas como entró el concepto de casta que usó Milei, que era difícil decir que no, el peronismo no existe la casta cuando vos tenías un intendente paseando con un gato por el Mediterráneo en un yate, ¿no? Entonces también el testimonio de vida es importante, abajo, arriba, en los costados, en todos los niveles. Clarísimo. Muy bien. Marcelo, a lo que viniste, yo soy Rodrigo, a lo que viniste, contanos dónde podemos comprar el libro, dónde lo podemos conseguir, qué editorial. Mira, la editorial es una editorial de compañeros de Avellaneda que se llama Editorial Azucena por Azucena Villaflor, que
fue la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo. Es una editorial humilde, cooperativa, no tiene una gran distribución, pero por los mecanismos de venta digital se puede conseguir, ¿no? El libro. Tampoco tengo mucha idea de cuánto sale mandarlo a algún lugar, mandando a otro, pero salvo en las presentaciones, el lugar de conseguirlo es en las plataformas virtuales. No quiero decir el nombre para no darle de comer al hijo de puta de todos entendemos. Bueno, si no, después la plata se va a Uruguay. Cuando... Claro, tal cual. Bueno, cuando vengas a presentarlo a San Luis, ahí están los compañeros descamisados esperándote. Guadalupe, la compañera ya que me escribió, estaba contenta que te sacábamos, entonces ahí lo podremos conseguir también, y si no, por las plataformas digitales. Marcelo, te agradezco un montón la charla, siempre es un placer hablar con vos, y como siempre te digo, pones un poco en orden las ideas que tiene uno a veces dentro de la cabeza, y se agradece eso, y esperemos que volvamos a charlar pronto. Bueno, muchas gracias a todos por el llamado, y Andrés, un enorme abrazo, que seguramente, yo no tengo duda que siempre nos encuentra peleando la liberación de la patria en la misma trinchera. Gracias, Marcelo. Un abrazo grande, gracias. Ahí pasaba entonces Marcelo Koenig, secretario general de la Corriente Peronista Descamisados, que estaba presentando su último libro, que es El Peronismo.